Muy buenas tardes a cada uno de ustedes en el amor de Cristo este día viernes 8 de mayo del 2026. Son las 5:33 de la tarde. Mire, perdí como 2 horas tratando de cambiarme a la cobertura. Quiero tener los cuidados de salud en un solo lugar, el de salud y el dental en un solo lugar. 2 horas perdí. Tienes un dolor de muelas y tienes que esperarte hasta que hay una cita, porque no hay cita. Aquí no es como que, ay, me duele la muela, vas a un lugar y te lo arrancas. Aquí te tienes que esperar. Ay, bueno, un saludo a cada uno de ustedes, ladies, y a ustedes, varones. A los 2, 3 varoncitos que están ahí, reciban un cordial saludo en el amor del Señor Jesucristo. Perdón. Bueno, entre los varones, al hermano Arturo Montes. Gracias por acompañarlos aquí. La palabra de este día está en el libro de Génesis 25. No son muchos versículos, son poquitos. Pero voy a ir a Crónica empezando. Solo son 6 versículos nada más. Ponga cuidado y vaya y léalo, por favor. Continuamente yo les digo, vayan y lean, vayan y lean y vayan y lean también. Esta palabra que el Señor me dio, 7 de mayo del 2026 a las 2:14 de la madrugada. Y la palabra es las esposas de Abraham. Ay, santo, es hermoso. Ay, shana, ma, que terebe. Ay, shomaye, ay, shamache, que esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros, las esposas de Abraham. Uy. Entonces, yo me respaldo en Génesis. Génesis 25. Ay, 25. 25:1. 25:1 me respaldo. Empezando voy a ir a Primera de Crónica, del 32 al 33. Primera de Crónica 1, 32. Primera de Crónica 1, 32, 33. Primera de Crónicas 1, 32 al 33. Para entenderle un poquito más de lo que vamos a hablar. Para que sepamos a dónde pertenecemos una vez más. Y Centura, concubina de Abraham, dio a luz a Sinran, Gozán, Medán, Madián, Isbac y Sua, los hijos de Gozán, Seba y Dedán. Los hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abidá y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Bendito es el nombre de Jesús. Porque nosotros, yo solo conocía por esposa a Sara. Solo conocía por esposa a Sara. Y Agar como concubina, ¿verdad? Ya sabemos la historia de Sara y Agar como concubina, no como esposa. Porque esta es la esposa que reconoce a Dios. Pero al morirse Sara, el viejito va y agarra a Centura y se casa con Centura. Pero esa ya es cosa de que el viejito, sus calenturas del viejito, ahí ya no tiene nada que ver con Dios, ahí ya no hay ningún pacto, ahí ya no hay más nada.
El pacto de Dios con Abraham fue el milagro entre Sara y Abraham, el hijo de la promesa, que es Isaac. Eso es lo que forma parte en lo que es la Biblia y ante los ojos de Dios. Eso es lo importante. Ese es el milagro y esa es la promesa. Ese es el hijo de la promesa que Dios hizo el milagro en Sara y en Abraham para que del hijo de la promesa de Isaac hacer la nación de Israel. Hacer la nación de Israel. Ponga cuidado. Porque hay gente que dice, ay, sí, es que soy hija de Abraham. Y eso no es así. La Biblia no los pone como descendencia de Abraham a nosotros. No. Nosotros venimos de allá, de la generación de Noé, de allá, de los hijos. Aquí me puse algo. Me puse algo aquí. Nosotros venimos de los 3 hijos de Noé. Noé tenía 3 hijos. De uno de ellos 3 venimos nosotros como gentiles. Nosotros no venimos de Abraham. Nosotros no venimos de Abraham. Abraham viene de alguno de ellos también, pero nosotros no venimos del seno de Abraham. Del seno de Abraham viene Isaac. Y de Isaac sale Jacob. Y de Jacob sale la nación de Israel. Con los 12 hijos que tuvo Jacob, con 2 concubinas y 2 esposas, que fue Lía, Raquel y las otras 2 concubinas, ¿verdad? Así tuvieron 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, con los que se formó Israel. Así es que la Biblia es bien específica y a nosotros no dice que nosotros venimos de Abraham. Como la gente me pone ahí, sí que nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no somos hijos de Abraham. No somos hijos de Abraham. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a la palabra. Abraham tomó otra mujer. La tomó, pero cuando Sara murió. Cuando Sara murió, Abraham tomó a esta mujer, Cetura. Cetura la tomó por mujer. Pero nosotros no venimos del vientre de Cetura. De esta descendencia de Cetura vienen los otros musulmanes, todos aquellos del oriente, allá donde hay puro polvo y camellitos. De allá viene aquella generación, no nosotros como gentiles. Por eso yo les digo, lean aquí las escrituras, léanlas. Tenemos al mejor maestro. Tenemos al mejor maestro que no los va a dejar que los pongamos en zapatos ajenos. Él lo está hablando la verdad, porque Él es la verdad, el camino, la luz y la vida. Y el mejor que maestro que tenemos, que es Él. El mismo que le enseñó a los apóstoles a caminar y les enseñó. El mismo que les enseñó, el mismo que le enseñó al pueblo a pasar el mar rojo. El mismo que les enseñó y les dio la tierra, ese mismo está aquí enseñándolos a nosotros. Así es que manténgase y aprenda de las manos del maestro, no de mí, de él, porque yo aprendo de las manos de él. Pero como andan como chivalocas yéndose por allá porque no quieren palabra de Dios, sino que la del hombre, pues por eso andan perdidas ahí diciendo, ¿y cuándo vas a tener a los 12 patriarcas? ¿Y cuándo vas a tener a los 12 patriarcas? Ah, no, si es que yo soy hija de Abraham. Por eso andan por las nubes. Y por eso andan allá diciendo que a la fornicación no le llaman fornicación. Porque dicen de que desde que tú ya tienes sexo con la persona, ya estás casado. Nada más que estás casado, pero no tienes esa constancia de casamiento. Pero ya estás casado desde que te uniste. Esa es fornicación. Ese no es casamiento. Esa es fornicación. Ah, no, pero como
como no tienes una constancia, tienes que ir a casarte para que te den la constancia como afirmamento que sí estás casado. Como afirmamento que estás casado. Eso es lo que el hombre piensa. Pero Dios le llama las cosas como son: adulterio, fornicación. El que se mete antes del matrimonio a tener intimidad, esa es fornicación. Y eso no le agrada a Dios. Porque nosotros primero tenemos que asegurar el matrimonio para abrir las piernas, primero, para recibir la bendición de Dios. Y espere, si es que ya me caso al civil y ya me voy a abrir las piernas, no. Así no va a esperar la bendición de Dios, porque cuando llegue a recibir la bendición de Dios que usted quiere, ya fornicó y adulteró. ¿Por qué? Porque es el matrimonio de los hombres, el del juez. Usted tiene que esperar el de Dios, el de la iglesia. Cuando usted esté segura que ya esté casada por la iglesia, entonces con toda libertad puede abrir sus piernitas y consumar el matrimonio, porque ya recibió la bendición de Dios. Pero mientras, no debe de hacer eso, porque esa es fornicación. Y no podemos ir donde Dios bendícelos cuando ya llevamos hasta callos de tanto fornicar cuando vamos al matrimonio. Pero eso es lo que piensa el hombre. El hombre dice que habla con Dios, pero a mí me dice otra cosa. A mí me dice que ellos no hablan con Dios. Porque ¿cómo hablan con Dios? Y en vez de decirle a la gente, venga, yo los caso ahorita mismo y después se va si quiere al civil. No, lo manda, váyase al civil, váyase a que se case al civil. Siempre dándole al carnudo, al mundano, la primicia, no a Dios. Dejando siempre allá atrás como las nalgas a Dios. No, si es que Dios es por delante, Dios por delante continuamente. Primero es la bendición de Dios y después vete por lo secular, después vete allá al mundo, hace lo que quieras, pero primero es lo de Dios. Te estoy diciendo hacer lo que quieras, a buscar al del civil, no, y que anillos también. Que yo sepa, los anillos, los mundanos se ponen los anillos cuando se casan por la iglesia. Pero cuando se casan por lo civil, que yo sepa, el juez no les pone anillo. O sea, así es que yo digo, bueno, hay dos dioses. Hay dos dioses. El que trabaja conmigo de una manera y el que trabaja con todos estos locos que tienen esa locura. Locura mala, por supuesto, porque esa doctrina le enseñan a la gente. Así es que la gente está, ay, santo, tantas cosas que mira uno aquí en esta vida, Dios mío, Padre eterno. Por eso yo le digo, lea las escrituras y escuche el mensaje. Porque aquí le va a parecer raro lo que se dice, claro. Porque Dios no camina basado en nuestros pensamientos. Nosotros caminamos viendo el mundo y dirigiéndolos por el mundo y conectados con el mundo. Dios no tiene los ojos en el mundo. Así es que lo de Dios no se compara al mundo. Si a mí me dicen, hermana, fíjate, yo estoy en fornicación con mi esposo. Y si yo soy hombre, yo le voy a decir, oh sí, venga y venga, si yo soy hombre y soy pastor, venga, los caso yo ahorita mismo. Y los caso. Y si yo no puedo casarlo, vaya y busque que los case. Y los caso yo primero. De ahí que se vayan al civilazo si quieren. Pero ante Dios ya están casados por la iglesia. Porque ante Dios cuenta todo el de la iglesia. En el de la iglesia, ahí cuenta todo. Así es que ante Dios el matrimonio importante es el de la iglesia. Por eso la que se casa por la iglesia no se puede separar. No se puede separar.
Y por eso Dios sabe cómo empiezan las cosas. Porque Dios me agarró a mí casándome Él. Sabía que así yo no me podía desligar de mi marido. Pero si yo hubiera agarrado el casamiento del hombre, pues entonces yo sí me desligo de mi marido. Porque no hay nada que me respalde a que yo me quede con él. Porque es cosa de hombre nada más. Y lo del hombre se rompe, se echa a la basura. Pero lo de Dios no. Lo del hombre no dura para siempre. Lo de Dios sí dura para siempre. ¿Ve? Por eso cuando en la infidelidad de mi marido, pues yo lo único que quería era salir de aquí. Y Dios peleándome que yo no tenía que salir. Que no aceptaba divorcios. Y los divorcios no están en el civil, está en el de blanco. Y en el de blanco no se hacen divorcios. En el matrimonio eclesiástico que le dicen, el de blanco, no de blanco, porque le digo de blanco, ya usted hace sus matrimonios como los mundanos. Por la iglesia, le voy a decir por la iglesia. Porque yo no le voy a incitar a que haga lo que yo no he hecho. Entonces, y él ponía dos manos así, como con amarradas, dos manos, que era la mía y de mi esposo, amarradas así, dos manos. Y yo me jalaba, y yo veía que me jalaba y me jalaba. Y no me podía soltar. Y yo le decía que me soltara y me soltara, no me soltaba. Porque me estaba demostrando que aunque ese diablo se había metido en mi matrimonio, pero yo no me podía desatar de ahí. Tenía que seguir atada a lo que era el matrimonio. Hay muchas cosas que aprender. Que si yo le digo a un pastor de esto, ni lo va a creer ni lo va a practicar. Porque ellos practican su propia doctrina, no la de Dios. Pero así son los empiezos de Dios y así Dios trabaja. Y yo le hago caso a Dios. Lastimosamente, yo soy mujer y no puedo hacer esas cosas porque soy mujer, no me corresponde. Pero tengo un marido que si él estuviera administrando las cosas del Señor y me escuchara, así se llevara lo que es el ministerio de Dios, así se llevaran. Pero como él no quiere, él quiere que Dios lo levante de ahí y ya lo ponga sin hacer más nada. No, todo llega de rodillas. Así es que tanta tontera que escucha uno y tantas cosas que no se respetan. Mire que no se respetan las cosas. Yo estaba escuchando apenas un testimonio de una persona que era de lo peor y le dijo al pastor, mire pastor, yo ahorita mismo quiero que me bautice a mí y a mi mujer, y estaba en fornicación. Pues vino el pastor y le dijo, pues de una ahorita los bautizo, y los bautizó. Y le dijo, bueno, hoy me bautizo, mañana cáselos. Cáselos. Entonces, hoy en día se bautizaron, ya para mañana ya se iban a casar porque estaban en fornicación, ¿verdad? Y se iban a casar. Me imagino que se casaron, me imagino que por los dos. Pero ese mismo pastor que los casó, respaldó la dejada de la mujer del hombre. Aquella mujer abandonó en el proceso al marido, lo abandonó y salió de Centroamérica y se fue para Estados Unidos. Y allá le mandó a pedir el divorcio al hombre y ya se casó con otro hombre. Y esa es fornicación y adulterio, ¿verdad que sí? Y el que se casó con ese individuo es adúltero. Aquella mujer hasta hijos tiene ya. Mire el pastor, y el pastor sabía que la mujer no iba a abandonar al marido. Mire cómo están de ignorantes estos pastores. Y yo no sé, créanme, que estos hombres están para confusión de los tontitos. De los tontitos. Así es que usted póngase alerta y lea las escrituras y métese con Dios. Porque si no lo van a meter donde están todos los locos allá, pero no locos por el Espíritu Santo, sino que los locos por el pecado que hacen, donde están todos los muertos y locos por el pecado. El pastor sabía que la mujer le iba a abandonar. Y no le dijo, pues que mire las escrituras, mire, porque no saben nada. No tienen esa dirección de Dios.
No tienen esa doctrina de Dios, tienen la pura doctrina de las Escrituras, nada más. Y aquí todo es un proceso. La mujer no aguantó el proceso. No aguantó la pobreza, no aguantó no tener nada. Dijo, no, aquí no hay nada que comer, yo me voy mejor, donde me den de comer. Aquí cuando empezamos las cosas del Señor, no tenemos que comer, no tenemos el agua porque la pagamos. Va el agua, automáticamente cae el agua. Pero tenemos el agua, pues no tenemos el jabón para restregarlos. Si tenemos el jabón, no tenemos el champú. Y tenemos que pasar por eso. ¿Qué nos hemos pasado nosotros? Se te viene de todo, pero es un proceso para recibir lo que es de Dios, para recibir la bendición de Dios. Pero tienes que pasar ese proceso. No, y la gente no quiere vivir el proceso. La gente de una vez quiere la mesa servida. No, todo es un proceso y tenemos que aguantar el proceso. Yo sí aguanto yo aguanté el proceso. ¿Por qué? Porque yo vengo de la pobreza. Vengo de la pobreza. Simplemente que cuando llegué a las cosas del Señor, pues yo tenía jabón y todo para bañarme en ese tiempo. Y cuando llego a las cosas del Señor ya ni tenía ni con qué bañarme. Pero lo tenía que pasar. Porque no iba a dejar al marido. Gracias a Dios. Ahora tengo para bañarme. Me puedo echar del champú que yo quiera. Hasta 3 champús tengo ahí en la bañera, fíjese. Y hasta 3 jabones. Entonces, gracias al Señor. Pero primero se pasó. Que no teníamos nada. En el refrigerador podían bailar las ratas. Ahí no había nada en el refrigerador. Nada había. Todo es un proceso. Entonces, fíjese cómo está la cabeza de estos hombres. Por eso los pastores son los primeros que van a estar en el infierno. No le leyó las escrituras, nada. Aparte que dice es que Pablo dice una cosa, pero es que aquí no vamos a escuchar a Pablo, vamos a escuchar a Dios. Aquel hombre, antes de llegar a las cosas de Dios, le daba unas buenas matadas a la mujer y llegó a las cosas de Dios y se puso en los altares a predicar, pero antes de subirse al altar a predicar, antes de salir de casa, le daba unas buenas trompadas a la mujer y después iba a predicar. Pues la mujer se cansó de no tener nada que comer y se cansó de las trompadas y lo dejó por las trompadas. Me imagino que por las trompadas lo dejó, por la violencia doméstica que tenía dentro del hogar. Y fuera del hogar el hombre como que no hacía nada, sin vergüenza. Y eso es lo que le digo, que una mujer no debe de callar nada. No debe de callar nada. No, hombre, que a mí me hubiera hecho eso el hombre, que yo lo hubiera visto allá parado predicando. Y yo bien golpeada, yo me paro, yo levanto la mano y digo, mire ese sinvergüenza cómo predica. Y todos los días me tiene a puro golpe. En vez de darme pan, lo que me da son golpes. Paso recibiendo todito el día. Y mira, ahí está como con su cara lavada. Bájelo de ahí. Pero no, las mujeres calladitas no dicen nada. Señoras, ustedes son cómplices. Son cómplices. Yo no soy cómplice. Porque así como Dios me señala lo mío y señala lo de los demás, yo también tengo que señalar lo que hay en mi casa también. Le guste o no le guste al hombre, yo lo digo. Porque yo no voy a estar señalando de parte de Dios a todo el mundo. No, y el marido lo va a tener guardadito ahí en la gaveta. No, lo de él no lo toco. No, esto es parejo, señores. Aquí no hay niños bonitos delante de Dios. Aquí todos sale a la luz. Dejen de andar solapando a las sinvergüenzadas, se lo he dicho muchas veces. A sus maridos. Como las viejas sinvergüenzas respaldan a los pastores las sinvergüenzadas que les hacen. Es que me va a dar más duro. ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Pero lo desmascaraste de sinvergüenza. Es que no me va a creer. Pues alguna de todas te va a creer. Pero fíjese cómo están las cosas. El pastor sabía que lo iba a dejar. En vez de decirle, no, mire, vamos a hablar aquí. Vengan los dos ustedes. Y yo voy a hablar con este golpeador. Voy a hablar con este, ¿cómo le decían aquel con el que arrancó la oreja? Vamos a hablar con este Tyson.
Vamos a hablar con este Mike Tyson, vamos a hablar con él y vamos a hablar con usted. Las escrituras. Vamos a ayunar, vamos a orar y vamos a decir que Dios quiere. Dios no iba a probar nada de aquello. Pero no, el hombre fácil le dijo, pues bueno, se va, pues váyase. Eso no se puede hacer. Y recién casados, aquella mujer abandona su matrimonio. Y ahora está casada con otro. Adúltera. Y el que está con ella, adúltero. ¿Por qué? Por unos pastores que tienen mala información. Mala información. Así como estas mujeres que son hijas de Abraham, dice. Y yo creo que no saben ni quién es su papá, pero dicen que son hijas de Abraham. Dios mío, Padre eterno. ¡Ay, ay, ay! Hoy sí vamos. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Centura, la cual dio a luz a Sinfrán, Josán, Medán, Madián, Isbán y Súa. Y Josán engendró a Sebas. Y de Dan, hijo de Dan, fueron a Sirún, Letún y Leumiún. Total que Abraham, después de la muerte de Sara, tuvo 6 hijos con la Cetura. 6 hijos con la Cetura. Y uno con Agar, son 7 hijos. E Isaac son 8 hijos los que tuvo por todos. Abraham. Eso está declarado aquí, lo que está escrito aquí. No sabemos si se metió con otras más, pero aquí esto es lo que tenemos registrado. Y en esto lo vamos a enfocar. Después de la muerte de Sara. El hijo de Madián, Efa, Efer, Hanoc. Aquí también da los nombres de los nietos. De los nietos de Abraham y de los nietos de la Cetura. Dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas, dice, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. Dio dones y los envió lejos de Isaac, su cuyo hijo mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra del oriente. Para allá los mandó. Miren, voy a leer otra vez. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo. Mientras él vivía, mientras Abraham vivía, los mandó lejos con dones, los mandó lejos con dones, lejos de Isaac. Los mandó hacia el oriente, a tierra oriental. Para allá mandó a los hijos, a los otros de las otras mujeres. Sabemos que a Agar y a Ismael, sabemos que a Agar y a Ismael los mandó también para el desierto, ¿verdad? Y a los hijos de a los hijos de Centura los mandó lejos de Isaac. Los mandó hacia el oriente, a la tierra oriental. Por eso todos aquellos que usted mira allá, que viven allá en el desierto, vienen de la descendencia de Abraham y la Cetura, pero nosotros no. ¿Ve? Nosotros no. Pero la heredad de Isaac era de Isaac. No la compartió con nadie más. Haciéndose válida lo que Sara le dijo, saca a esta mujer de aquí, porque el hijo de esta concubina no va a heredar lo de mi hijo. Y los hijos de la otra no heredaron lo de su hijo Isaac, de Sara. Porque era el hijo de la promesa. Le dio regalos, le dio otra cosa. Pero lo que era de Isaac. Pero como Abraham, me imagino que tenía muchas cosas. Entonces, lo de Isaac era de Isaac.
Y lo demás que le pertenecía al viejito se los dio a los demás hijos y les dijo, pues váyanse por allá. Pero los mandó lejos de Isaac, para que no estuvieran ahí. Para que no estuvieran ahí juntos. Los mandó lejos, a tierra, los mandó lejos, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y son esos que están peleándose con Isaac hoy en día, aunque los mandó lejos allá. Pero hoy, después de no sé cuántos miles de años, es la piedrita que tiene Isaac con ellos. Isaac, Jacob. Isaac, el papá de Jacob. Entonces, por lo que hizo Abraham, las consecuencias las está pagando los hijos y nietos de Jacob, los nietos y bisnietos de Isaac. Porque si se ve, si usted se fija, los conflictos del pueblo de Israel no es con esta zona de acá, no, es con la tierra de Oriente, con todos los de Oriente. O sea, la misma familia está matándose, la misma familia se está matando. La misma familia. Porque no, ellos, como dice uno, los primos no son primos. Son hermanos. Son hermanos. Porque los hijos de la centura eran hermanos de Isaac. Hermanos de Isaac. Y Jacob, hijo de Isaac. Jacob viene a ser tío. Tío. Déjeme desenredo esto. Isaac tiene a Jacob. Y los hijos de centura eran hermanos de Isaac. Entonces, los hijos de Jacob pasan a ser Isaac y los hijos de Satura, hermanos, pasan a ser y los hijos de Jacob, hijo de Isaac, y aquellos son hermanos, pasan a ser primos, ¿vea? Pasan a ser primos los hijos de hijos. Sí, tiene razón aquel. Son primos. Entre ellos están ahí embuchinchados. ¿Quién causó todo esto? Abraham. Porque no se quedó con el hijo de la promesa. No se quedó con el hijo de la promesa. Con el hijo de la promesa iba a ser una gran generación, Dios. Dios no busca problemas. Dios no te pone a alguien para ponerte problemas. El problema lo busca el hombre. Porque Dios le dijo, vas a tener un hijo que te voy a hacer una gran descendencia. Le dijo, vas a hacer una gran descendencia por medio del hijo. Por medio del hijo, porque el hijo iba a tener a Jacob. Y de ahí salieron 12. De ahí va a ser una gran descendencia. No, pues, Abraham se metió en problemas. Y Sara engendrando a Ismael. De ahí viene el problema para el pueblo de Israel. Y viene y todavía se muere Sara y viene el viejito y no escarmentó. Teniendo el problema de Ismael, viene y agarra otra mujer que es centura y le hace 6 hijos. Le hace 6 hijos. Y hace lo mismo que hizo con Agar. Mandó al hijo de Agar al desierto y manda a los hijos al mismo lado, a la tierra del oriente, al mismo lugar allá los mandó. Ninguno de ellos, ni el de Agar, ni los hijos de centura,
tenían nada que ver con la voluntad de Dios. Así es que de ahí dejó todo el problema para la misma familia. Todo el problema para la misma familia. Porque si Abraham, tu papá Abraham, como tú le dices, no hubiera hecho estas locuras, la descendencia de Isaac viviera en paz y tranquilidad. Pero por la desobediencia del hombre, de no escuchar realmente la voluntad de Dios, arman estos problemas. Estos grandes problemas que no terminan de salir nunca. Y no van a salir hasta que Cristo venga a Israel. ¿Por qué? Por los errores del hombre. Así mismo está pasando hoy en día. Así mismo está pasando hoy en día. Bueno, así que nosotros no venimos de la descendencia de Abraham. No es nuestro padre Abraham. No. Las escrituras lo explican bien. ¿De dónde y de dónde, cómo? Así es que Abraham es nuestro padre. Nosotros venimos de más atrás. Venimos de uno de los 3 hijos de Noé. Viene la generación de los gentiles. De uno de los 3 hijos de Noé viene la generación de los gentiles. Así es que de allá, de Abraham, salieron todos estos orientales. Todos estos, Etiopía, qué sé yo, todos aquellos morenitos que están en el desierto. Todos aquellos vienen de la descendencia de Abraham. Por medio de la concubina Agar, por medio de Agar e Ismael, y por medio de la centura, por medio de centura y los hijos de centura, viene toda aquella generación de los árabes. Todos aquellos árabes, tal vez los iraníes, Arabia. Todo lo que es Arabia y qué más. Arabia son los árabes. Arabia. Todos aquellos de aquel lado vienen de allá. Los etiopíes. Todos los que vienen de aquel lado del oriente son familia de Abraham. Nosotros no, señoras. Nosotros no, señoras. Así es que deja de andar diciendo esas tonteras usted, que usted es hija de Abraham. Las escrituras a mí me dicen que yo no soy hija de Abraham. Que yo vengo del abuelo Noé. De allá vengo yo. Yo salí de la descendencia del diluvio. De allá venimos nosotros como gentiles. Y no lo digo yo, me lo dice las escrituras y su Santo Espíritu. Esa es la equivocación de las personas. Porque Dios dice que el hombre no escucha su voz para decir, mira, de esto quiero que le hables al pueblo. No, el hombre se enfoca aquí, solo aquí, dice. Ahí voy a buscar el mensaje. Y ya se pone, de esto voy a hablar. Y él viene y habla de lo que está aquí, dejando afuera a Dios. Yo no. A mí Dios me da el mensaje a mis oídos, por medio del Espíritu Santo. Y cuando me dé el mensaje a mis oídos, por medio del Espíritu Santo, me está diciendo, de esto le vas a hablar al pueblo, de esto. Entonces, y dice, de esto le vas a hablar y búscalo acá. Entonces Dios se respalda acá y yo me respaldo acá. Porque Él me dice, esta es la palabra que te estoy dando y yo me respaldo acá, dice el Espíritu de Dios. Y yo le digo, yo también me respaldo acá. Entonces ya con esa palabra vengo yo y la busco acá, aquí la encuentro, tal cual me la dio Dios, así está aquí. Así es como trabaja un obrero del Señor, no solo con las escrituras. Por eso están tanta tontera, llamarle matrimonio a la fornicación, Dios mío. Es como que usted va a ver a su marido en adulterio, en fornicación. Y usted va a estar aprobando eso. Va a estar aprobando el pecado. Eso no se aprueba. Aunque ame a su esposo, ese es adulterio, fornicación. Yo no le voy a decir. No, pues si es que usted ama a su esposo, si amamos a nuestro esposo, queremos el bien de nuestro esposo. Pero ese no es del bien. Si usted apoya el adulterio o la fornicación, usted está apoyando el mal para su marido.
porque ese es mal para su marido. Eso no es bien. ¿Mm? ¿Y cómo va a decir yo no, no, hermana? No, hermana, si es que, no, hermana, si amamos a nuestra pareja, queremos el bien. Y si queremos el bien, ahí déjalo que ande contra mujer, porque ese es el bien para él. ¿Qué bien va a ser? Ese es el juego, ese es el infierno para él. ¿Ve? Y la ignorancia de la gente, Dios mío. Créame que yo soy bien tontita. Porque yo me considero tonta. Pero le llamo a las cosas como son. Porque así me las enseña el Señor. Porque Él me quiere salvar. Me quiere salvar y me quiere enseñar lo de la salvación. Así es que yo tengo que guiarme por Él. Porque no en balde lo dejó Jesús. Dice que nos va a guiar a la verdad. Y cuando Él te guía a ti, lo que vienes a dar son verdades. Y no sandeces, no vas a hablar tonteras. Entonces estas personas vienen a hablar puras locuras comparado a las escrituras. Llamarle al matrimonio, llamarle matrimonial ya a la fornicación. Y el adulterio y la fornicación ni tan siquiera lo tocan. No lo tocan. ¿Ha visto eso? Si usted no se casa, si usted no va virgen al matrimonio, usted se casa en fornicación. En fornicación. ¿Y qué Dios le va a bendecir? Si ya la metió todas las patas, ¿qué le va a bendecir Dios? Si ya no hay nada que bendecir, ya está todo roto. ¿Le va a bendecir el pecado? ¿Que Dios le va a bendecir el pecado? Dios no bendice el pecado. Déjeme decirle. Así que dejemos la ignorancia y dejemos de estar en fornicación. Y en fornicación vayamos que Dios nos bendiga el pecado. Dios no bendice el pecado. Por eso después hay tantos conflictos, porque Dios no aprueba el pecado, ni bendice el pecado. Por eso tenemos que ser guiados por Dios. Por eso hay un proceso. Por eso hay un proceso para venir. Porque hay muchas parejas en fornicación con Biblia. Pero usted no solo va a ir ahí, cáseme. Busque la dirección de Dios. Tome a cuenta a Dios. Que Dios no actúa como el humano. Porque yo no puedo ir, ay, bendíceme Dios. Y en la noche estuve el dale y dale en el sexo. Y bien petaleada ya, y ahora sí, aquí vengo, Señor, todavía echando el semen ahí de la vagina, y bendíceme, ahora cáseme. No, señores, Dios es santo, Dios es santo. Y aunque vengamos fornicarios al evangelio, el Señor hace una separación de nosotros. Los manda casi por un año de consagración. Un año de consagración antes de Él bajar y descender y darlo su bendición. Antes de descender y darlo su bendición. Tenemos que guardarlos en santidad. Todo el tiempo que Dios diga, guardarlo hasta que Dios dice, ya es tiempo, ya lo voy a casar. Porque ya pasaste la prueba, ya pasaste el proceso. Ya te guardaste, te santificaste, te guardaste todo ese tiempo para la bendición. Por eso busquemos la alianza de Dios, para que no estemos cayendo en el infierno con toda equivocación y con las escrituras bajo el brazo como Uría. Uría llevaba la carta. Uría llevaba la carta en la mano, donde decían, muera Uría, así tú usted, con la Biblia bajo el brazo, y al infierno va a ir y con la Biblia aquí. Por las malas enseñanzas que le dan los pastores a usted, porque ellos están perdidos también. Ellos están perdidos también, y a la perdición la llevan. Y Jesús sabía eso, por eso dijo Jesús, le voy a mandar a quien nos va a guiar a la verdad.
Y no habló de ellos, habló del Espíritu Santo de Dios. Tanto ellos tienen que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, como todos ustedes también. Para que dejen de hablar locuras. Para que dejen de hablar locuras. No, que Dios me hizo jurar. Que no me corte el pelo. Dios no manda a jurar a nadie. Porque las Escrituras dicen que no debemos de jurar ni por nuestros pelos, ni por el cielo, ni por la tierra. ¿Mm? Así es que es el diablo quien te hace jurar para que tengas ese chinol del pecado, porque sabe que ahí están las cadenas, porque ahí está el mundo contigo. Por eso no quiere que te resures. Y tú dices, ay, que Dios no me mandó a quitarlo. No. Si Dios te manda, te va a mandar a que te resures y que quedes como nalga de niño. Y la siguiente nación de pelito que venga, virgen, ese es el que no te vas a cortar. Pero ese chinol que traes del mundo, que Dios va a dar cuidando ese pelo feo, ese pelo adúltero, fornicario, ese pelo que se ha prostituido con el mundo. Por eso tenemos que buscar la alianza de Dios. La tenemos que buscar. Mire que a mí me da pesar y una gran cosa lo que perdió mi esposo. Mi esposo tenía un don que Dios trabajaba con él y le tenía el don de, ¿cómo le llaman? Ese don de que encuentra las cosas que están escondidas. Ay, ese don, se me olvida cómo le llaman. Que yo lo quisiera tener. Es bonito. Cuando te dicen, tú tienes ahí algo. Busca que ahí lo tienes. Don de ser, no es discernimiento. Es algo. Fíjese, ese don que tenía mi esposo. Y esa conexión que tenía, que Dios, o sea, íbamos a ser un equipo hermoso en la obra de Dios. Los dos, claro, los dos unidos, los dos de la mano de Dios, íbamos a ser un gran equipo. Pero como se desvió. Porque yo tenía cosas escondidas y Dios le decía, mira, ella tiene cosas escondidas ahí. Dile que se deshaga de ellas. Y venía mi esposo y me decía, dice Dios que tú tienes tal cosa. Dice que te deshagas de ella. Yo no sé dónde las tiene, decía, pero él dice que te deshagas de ella. Yo no sé qué son, pero dice que te deshagas de ella. Ay, dice que están ahí. Decía, yo no sé dónde están. No, dice que están ahí. Y exactamente. Tenía ese don de discernimiento, creo que le llaman. No, no es eso. Ay, no sé cómo le llaman. Ay, perdóneme, si usted lo sabe, ahí me lo deja. No valoramos los dones. Los dones vienen, pero así mismo se van. Y son tan hermosos. Los dones son una riqueza. Porque con esos dones es para tu superación espiritual. Esos dones son una riqueza espiritual. Y no lo valoran, ¿verdad? Mire este hombre cómo perdió esa comunicación y ese don. Y créame que mi esposo no buscaba pero Dios lo usaba así. ¿Se imagina si ese hombre hubiera buscado de veramente? Dios hubiera hecho cosas grandes. Porque ese hombre no se esforzaba ni nada. Y yo le decía, ¿qué cosas? Tú no haces nada. No te esfuerzas nada, le decía yo. Y yo que estoy aquí. Y Dios no hace lo que hace conmigo. Y tú mira. Y no aprovecho eso. Ahora pues ya, yo no lo sé. Ni lo creo. Aprovechemos lo que Dios nos da para beneficio de nosotros mismos, para no estar ciegos, para no caminar en oscuridad. Y para no caminar en oscuridad debemos de tener al Espíritu Santo de Dios para que lo guíe a la verdad y no estemos hablando todas las tonteras que le he dicho aquí.
Mire ese a pastor a probar que la mujer dejara al hombre y no hacer algo para remediar aquello. A mí, quien hizo algo fue Dios, el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo quería hacerlo de esa mujer, yo quería abandonar mi hogar. No, pero Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, tratando conmigo. Y poniéndome aquí, como ancla, y no, de aquí no te vas a mover. ¿Y para dónde vas a ir? No te vas de aquí. Yo no acepto divorcios, me decía. Y que yo solo estoy casada por la iglesia. Y así me decía el Señor, porque es un solo matrimonio del Señor, es un solo. Pero si Dios no hubiera estado, pues ya estuviera yo dividida, quién sabe por allá, por dónde. Y el hombre, declaradamente ya, con otra vida. Por no buscar esa alianza de Dios, esa búsqueda con Dios. Mientras tú no busques esa dirección, ese mapa de Dios, van a estar hablando tonteras y perdidas. Y perdidas. Créeme. Por eso dice las Escrituras que 2, 3 se van a salvar. Porque Dios sabe cómo este mundo está caminando. Con las Escrituras bajo el brazo y perdido, hablando tonteras. Llamándole que desde que tú no te has casado, pero ya estás casado, que nomás te hace falta una legalidad, nomás te hace falta el papel para que te declare, o sea, un papel para que te declare fornicaria. Así es que los mismos pastores, no tengas la mirada en el hombre, dice, maldito el que confía en el hombre. Y usted es su becerro el pastor. Y la están llevando a perder. Hay unos carnudos. Hay unos que jamás han tenido una experiencia. Y otros tal vez recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero así mismo se fue. Porque los que más muertos están son los pastores. Los pastores usted no los va a ver que tienen talento, dones, no, son raros. Son raros los que tienen dones y talento. ¿Por qué los perdieron? Pero si la iglesia, usted se mete de rodillas, usted va a tener grandes cosas. Usted va a ser rica espiritualmente. Y el pastor va a estar muerto, pero usted va a estar con el altar encendido. Y eso no le va a gustar porque la van a correr de la congregación. Pues váyase para su casa y mire que el altar va a seguir encendido. Va a seguir encendido. Porque el Señor no necesariamente está en paredes. Donde estoy yo, ahí está Dios. Yo puedo ir hasta el otro fin del mundo y ahí está Dios. Yo puedo estar en medio del mar y ahí está Dios conmigo. Ahí me puede estar dando palabra donde yo esté, porque ahí donde está la iglesia, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Y en esas paredes donde usted le han dado a creer, que está dar y dar para que pongan piedras y pongan cosas lujosas ahí. No, hombre, dejemos la ignorancia. Así es que le dio dones y los despachó por el desierto, dice. A sus hijos mientras Abraham vivía, los mandó hacia el oriente, a las tierras oriental. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí había buscado yo. Perdóneme y un momentito, por favor. Fíjense, si buscamos dones aquí, te buscan los dones del Espíritu Santo, pero no estamos hablando de dones espirituales, lo que les dio Abraham a ellos. Son diferentes dones, porque si usted dice, les dio dones, no. Nosotros no podemos dar dones. Los dones nomás los del Espíritu Santo. Hay dones del Espíritu Santo y hay otros dones diferentes. Vamos a ver. Dice,
Y les dio dones y Abraham cuánto tenía, pero a los hijos dones. Génesis, espérenme, permítame, vamos a sacar esto. Génesis 25, 6. Porque usted debe estar pensando, dones del Espíritu. No, no son dones espirituales. No son dones de lo que habla el Nuevo Testamento. No está hablando de los dones espirituales. No está hablando de esos dones del Nuevo Testamento. No está hablando de dones del Espíritu Santo. Son diferentes dones. Vamos a ver aquí. Dice, Abraham antes de morir repartió regalos entre los hijos de sus concubinas, Agar y Cetura, y los envió lejos de Isaac hacia el oriente. Esto aseguró que Isaac, el hijo de la promesa, heredara toda la riqueza, ya ves, heredara todas las riquezas de la tierra de Canaán, evitando conflictos. Por eso se los apartó. A ellos no les dio de las riquezas de Abraham, a ellos les dio otra cosa. Confirmación de la promesa de Isaac, fue el único heredero del pacto de Dios con Abraham, mientras los otros hijos fueron provistos con dones materiales, pero no espirituales, como regalos. Pues llévate esta mula, mira, llévate este petate, llévate esta gallina, llévate esta lámina que te va a ayudar para que pongas una ramada. Eso fue lo que les dio él. Pero las riquezas de Isaac no se las tocó. Las riquezas de Isaac no las tocó para darle a los otros 7 hijos. No las tocó, les dio otras cosas. Así es que no son dones espirituales, son otras cosas. Así es que hemos terminado. Espero. Y pongan cuidado léalo. Y dice, pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Aquí hemos sacado muchas cosas de la cabeza, hemos sacado muchas cucarachas de la cabeza de la gente. Y vamos a seguir sacando cucarachas de la cabeza de la gente, para que se guíen por el Evangelio de Jesús y vayan a salvación, no a perdición, por las doctrinas erróneas de estas personas. Que créanme que todas esta gente están para confusión. No están para salvación, están para confusión. Toda esta gente están para confusión, no para salvación. Así como Abraham hizo todo para conflicto. Si él hubiera obedecido desde el principio, hubiera obedecido y hubiera estado intacto como Dios lo mandó, todos estuvieran en paz conforme a la voluntad de Dios. Pero como el hombre no obedeció realmente a Dios, sino que se desvió, mire los conflictos que dejó. Porque la desobediencia trae consecuencias. Trae consecuencias. Así es que aquí podemos ver que por Abraham que fuera, le desobedeció a Dios. Así es que podemos ver que el hombre desde el principio no se mantiene firme. De una manera u otra desobedecemos a Dios. Ninguno somos blancos pajaritos porque de alguna manera desobedecemos a Dios. Aquí Abraham, el patriarca, desobedeció a Dios, teniendo todos los conflictos. En el Nuevo Testamento aquellos desobedecieron a Jesús, haciendo como ellos les plació también. Trayendo consecuencias al evangelio de hoy en día. A Abraham le trajo consecuencias a la generación de Israel. Y estos del Nuevo Testamento trajeron consecuencias al evangelio de Jesús. Porque esas manchitas
Esos pequeños errores que trajeron consecuencias hoy en día. Porque hoy en día Dios dice, no es así. No, pero cuando Dios dice no es así, no, pues es hereje, porque Pablo dice, y Pedro dice, y Mateo dice. Aquí no es lo que Mateo, ni Pablo, ni Pedro dice. Aquí es lo que Dios dice. Porque primero no fueron los apóstoles, primero fue Dios, y primero está Dios después de ellos. Así es que enfoquémoslos en lo que es el Espíritu Santo de Dios, no en Pablo ni Pedro. Porque así como erró Abraham, así estos erraron también. Erraron. Y las cosas están ahí, visibles están. Visibles están. Ay, hermana, ¿y qué hizo Pedro? Pedro, agarrar la heredad que no les tocaba a él agarrar la heredad de nadie. A él no le tocaba agarrar la heredad de nadie. A él les tenía que decir, vayan, repártenlo a los pobres, como lo hizo Jesús. Ay, y Pablo, ponerle ofrendas a la gente, a la iglesia, que Jesús no lo mandó a hacer. Eso lo hizo Pablo. Eso lo hizo Pablo. Y él nomás lo hizo en una, porque dijo, con una, de ahí se va a regar todo el chisme. Y todos por envidia y celo van a hacer lo mismo. Y así ocurrió. Todo es lo mismo. Es como cuando usted tiene algo guardado y nomás se lo dice a una persona, a una. Pero de ahí, si no pruebe. Suba algo, pruebe, suba algo por la YouTube, suba algo. Y verá cómo se riega todo ese video. Ya lo va a agarrar otro, ya lo va a agarrar otro, ya lo va a agarrar otro, y todos lo van a andar. Así mismo pasa con las escrituras también. A una iglesia dijo, no, con una, se lleva el chisme para todo, y así fue. A una les dijo que iban a ofrendar, y de ahí se regó para todas. Pero eso viene de Pablo, eso no viene del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios no se contradice. Dios no se contradice. A mí no me puede decir que Dios le dice que ofrende, porque Dios no se contradice. Dios sabe que su ofrenda fue su hijo. Y sabe que su diezmo fue su hijo. Y sabe que su primicia fue su hijo. Y sabe que el sabbat fue su hijo. Así es que guiémoslos por el Espíritu Santo de Dios. Porque aquí hay cositas que te van a echar a perder. ¿Cómo? Hoy en día lo están haciendo. ¿Por qué? Porque están enfocados nada más en la escritura y no en la revelación de Dios. Hay que buscar la revelación de Dios para que encontremos lo negativo de las escrituras. Bendito sea el nombre de Jesús. Buenas tardes.